Bueno, muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan en la sesión de hoy. Mi nombre es Ana Cortázar, soy la directora de Asuntos Internacionales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, ya siendo las 9 de la mañana, hora Colombia, y con 107 empresarios conectados. Quisiera dar inicio a la sesión. Como todos ustedes saben, desde el año pasado estamos emprendiendo unos entrenamientos para que los empresarios y las personas, no solamente de Colombia, sino también de la región que se unan, puedan entrenarse en las herramientas más potentes que existen para la internacionalización. Nosotros confiamos plenamente que las empresas necesitan este tipo de información para apropiarla, no solamente dentro de los equipos comerciales, pero incluso dentro de otros equipos, y que con esto las empresas de Colombia, de América Latina, puedan realmente acoger las herramientas, usarlas e internacionalizarse pues más rápido. Así que sin más preámbulo, hoy quisiera pues darles la bienvenida a este entrenamiento en donde se les va a mostrar directamente desde los expertos creadores de las herramientas, la herramienta de Access to Markets, que les va a ayudar a las empresas a poder entender qué requisitos técnicos necesitan para entrar al mercado de la Unión Europea y más. Así que para dar inicio, quisiera presentarles el equipo de la Comisión de la Unión Europea en Colombia que les va a hacer la presentación de la herramienta Access to Markets. Primero nos acompaña Pablo Neira. Pablo es el consejero comercial de la Embajada de la Unión Europea en Colombia. También nos acompaña Karina Batz, y Karina es Chair Officer de la Embajada de la Unión Europea en Colombia, y nos acompaña también Sonia Ortúa, que es la asistente de la sección comercial de la Embajada de la Unión Europea en Colombia. Como ustedes saben, también está Silvia Rey, que es parte del equipo de la Dirección Internacional y nos va a ayudar a hacer la moderación de las preguntas. Así que para todos ustedes que tengan preguntas, comentarios, pueden irlos dejando en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, y Silvia nos va a ayudar a hacer la moderación de las preguntas. Bueno, sin más, Pablo, y a todo el equipo de la Unión Europea en Colombia, muchísimas gracias por hacer este seminario posible. Gracias por su tiempo y dedicación, que nos van a tener súper concentrados el día de hoy. Así que, Pablo, te doy la palabra y pueden dar inicio. Muchas gracias, Ana, y buenos días a todos. Lo primero, me gustaría empezar por dar las gracias a la Andy por darnos la oportunidad de presentar la herramienta del Access to Markets. Como bien dices, hay muchas herramientas, digamos, destinadas al comercio internacional. Esta es la de la Unión Europea y muy agradecidos de poder presentarla. Y lo que tenemos es una herramienta porque somos conscientes de la dificultad de las empresas, sobre todo las pequeñas, para acceder a la información. O sea que muchas gracias por esta oportunidad. Como bien decía, estaré con parte de mi equipo, con Sonia y con Karina, presentando la herramienta. Gracias a ellas también por ayudarme hoy con esto. Y en principio, bueno, presentarnos. Somos la sección comercial de la Unión Europea en Colombia. Trabajamos en la implementación o manejo de las relaciones comerciales, en la implementación del acuerdo que tenemos desde el año 2008. Y no, 2008, no, 2012, perdón, que cumple este año 8 años, perdón que me coge. Y entonces, bueno, ese es nuestro trabajo. Somos un equipo muy pequeño. Como bien dices, estamos dispuestos a recoger las preguntas de los participantes, pero que esto no se quede aquí, que estamos a la disposición del público, evidentemente, si más adelante los quieren contactar para dar seguimiento a esto o a cualquier otra inquietud que puedan tener. Yo voy a hacer una muy pequeña presentación sobre lo que son las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia. No sé si lo estáis viendo y lo estáis viendo bien o se ve solo, Sí, se ve otra lo vez con vemos los comentarios. perfecto. Solo falta que lo pongas en modo presentación. Ahora, ahora sí, ya está bien, ¿no? En ese momento se ve con notas. Esto lo practicamos antes y nos salió bien. Un segundito, vamos a stop share. A ver. Ahora. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve, voy a ser bastante rápido.
porque tampoco quiero aburrir con una cosa que no es el tema, pero es importante para nosotros presentar cuál es nuestro trabajo y lo que hacemos en el día a día. Bueno, como decía, somos la sección comercial y básicamente nuestro trabajo, como yo decía antes, es la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia. Cuando a mí me pregunta la gente qué es lo que hago yo para mi trabajo, digo que soy una especie de relaciones públicas de lujo, que trabajo en las relaciones entre la UE y el gobierno colombiano, todo lo que sean problemas. Esto se refiere a la implementación del acuerdo comercial, como decía, en vigor desde el 1 de agosto del 2013 y que cubre todos los elementos clásicos de un acuerdo comercial. Este es un acuerdo comercial que nosotros llamamos de segunda generación, un poco más evolucionado de los que se negociaron antes, a finales de los 90, como puede ser el de México y Chile, pero todavía, o sea, ya es un acuerdo que está quedando un poco anticuado, digamos. Ya tenemos acuerdos en la Unión Europea y también otros países los tienen, que son mucho más modernos. Ahí están los temas de los que se trata fundamentalmente, sobre los que toca un acuerdo comercial, comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones y luego otros tipos de temas transversales. No voy a entrar en los detalles, pero bueno, que se sepa que este acuerdo comercial existe y que trabajamos en la implementación junto con el gobierno colombiano. Cuando vemos lo que son ya, digamos, las relaciones comerciales bilaterales entre la Unión Europea y Colombia, pues ahí tenemos digamos, un snapshot de los últimos 11 años y se ve de que el balance comercial ha evolucionado en favor de la Unión Europea en los últimos años, desde la entrada en vigor del acuerdo comercial, lo que muchas veces se percibe como algo negativo. Nosotros hacemos otra lectura y en la siguiente diapositiva vemos cuál es la razón de ese cambio en la balanza comercial. Lo que hemos visto en los últimos años es un descenso muy importante de las exportaciones mineroenergéticas desde Colombia a la Unión Europea. Eso es importante y eso es lo que ha llevado a que la balanza comercial haya cambiado de sentido. Sin embargo, lo que a nosotros nos gusta señalar desde la Unión Europea es que aquí vemos que las exportaciones no mineroenergéticas están aumentando constantemente desde el año 2013. Esa es la línea verde que vemos al final. Se ve que bajan en el año 2020, pero esto no es, o sea, creemos que es, evidentemente, es el efecto del COVID, del efecto de la pandemia que en el 2020 pues se generó un descenso generalizado de las exportaciones e importaciones del comercio internacional en todos los sentidos. ¿Qué se exporta a la Unión Europea desde Colombia? Aquí tenéis, yo creo, las líneas fundamentales por orden de importancia. Lo que más exporta es banano. Y luego ahí tenemos otras líneas importantes, piedras preciosas. Luego ahí llegan los productos minerales, que hace unos años estaban mucho más arriba. Y luego también el café, aceite de crudo, aguacate. Aquí tenemos en las dos últimas columnas la variación 2012-2019 y 2012-2020. ¿Por qué tenemos dos columnas? Porque nosotros no creemos que la 2012-2020 sea representativa, por lo que hablamos antes del COVID. Entonces, si miramos, digamos, los efectos 2012-2019, que ahí se puede ver un poco el efecto del acuerdo comercial, pues tenemos incrementos sustantivos en muchas líneas, pero, como yo decía antes, tenemos un descenso muy importante en los productos minerales del 84%. Eso es, sinceramente, lo que marca la relación comercial en estos últimos años. Brevemente también, al contrario, que se exporta desde la Unión Europea hasta Colombia, pues ahí vemos que son yo diría, los epígrafes típicos de las exportaciones de la Unión Europea: maquinaria, producto farmacéutico, vehículos, partes y accesorios. Yo creo que es algo que se repite constantemente si uno analiza nuestras exportaciones. Bueno, con pequeñas diferencias, pero somos una gran máquina exportadora de ese tipo de productos. Y ahí vemos también los efectos que ha tenido el COVID en el año 2020, con un descenso muy significativo de las exportaciones de la Unión Europea a Colombia. En ese sentido, cabe decir que se han manejado mejor, digamos, las exportaciones colombianas a la Unión Europea en el 2020 y principios del 2021 que al contrario, porque lo que sí que hemos visto es que los productos agrícolas, que como veíamos antes son muy importantes, banano, café, eso se mantuvieron. Hubo un descenso importante del minero energético, pero el producto agrícola incluso no solo se mantuvo, sino que incluso llegó a mejorar las cifras. En cuanto a la inversión extranjera directa, que es parte importante también, evidentemente, de nuestro trabajo y de la situación de las relaciones comerciales, la Unión Europea sigue siendo el principal proveedor de inversión extranjera directa en Colombia. Y al contrario que en el tema de bienes, donde nos hemos visto superados por China y estamos en tercer lugar después de Estados Unidos y China, aquí continuamos manteniendo ese primer puesto en las relaciones comerciales. Y esto era simplemente para dar un poco, marcar un poco lo que es la relación comercial
entre los dos, entre Colombia y el bloque de la Unión Europea. Y ahora ya entro en el Access to Markets. Como bien decía antes Ana, hay muchísimas herramientas de este tipo, hay varias herramientas de este tipo, esta es una de ellas, y somos conscientes de la importancia que esto puede tener para los exportadores e importadores, sobre todo para las pymes. Y eso es por lo que tenemos esta herramienta que además, como digo, aquí tiene el objetivo de mejorar la utilización de los acuerdos comerciales y en las exportaciones y en las exportaciones. Esta herramienta está diseñada para que se pueda utilizar en los dos sentidos. Y es una fusión de dos herramientas que nosotros teníamos antes, que una era para la exportación desde la Unión Europea y otra era para la importación. Lo que se ha hecho ahora es fusionarlas y traerlas juntas en una herramienta común. Esto es fundamental y ahí queremos eso, pues intentar que las pymes accedan a una información que es necesaria, porque como veremos, el camino a la exportación no es un camino sencillo y hace falta esa información. Para una empresa grande quizás no sea tan complicado, pero en una empresa pequeña es muy difícil y ese es el objetivo fundamental que queremos cumplir con el Access to Markets. En cuanto al contenido, es una base de datos, como veremos después, muy amplia. Hay muchísima información. Entonces, para nosotros, evidentemente, es un reto también pues, tener toda esa información, tenerla actualizada y tenerla, en nuestro caso, yo creo que son 20 lenguas, porque es accesible, no toda la información, pero la mayor parte de la información es accesible en 20 lenguas distintas. Como podéis comprender, esto es una base de datos enorme. Tenemos ahí información sobre más de 120 mercados para, digamos, las exportaciones desde la Unión Europea a países objetivo. Información sobre el mercado de la Unión Europea, para nuestras importaciones a la Unión Europea. Información bastante detallada de regla de origen y ahí tenemos una herramienta nueva a la que le llamamos ROSA, que es el Rules of Origin Self-Assessment Tool, para todos aquellos que están, digamos, habituados ya a las tareas de exportación, sabrán que la regla de origen es el elemento clave del aprovechamiento de un acuerdo comercial. Es una cosa que es muy poco conocida, digamos, la regla de origen es una cosa que conocen o los expertos o la gente que exporta, pero es fundamental porque es lo que determina si uno puede o no beneficiarse de las rebajas arancelarias. Tenemos también guías para la exportación, tanto de bienes como de servicios, para la iniciación a la exportación. Y tenemos información bastante detallada sobre todos los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea, que también es fundamental para que cada operador, teniendo en cuenta de dónde esté, pueda ver, bueno, nosotros tenemos la regla OMC, evidentemente, pero también podemos tener reglas más beneficiosas, específicas, negociadas en el acuerdo, en el marco de un acuerdo bilateral. Ese es el contenido que tiene nuestra base de datos. ¿Cuáles son las cosas? Pues evidentemente aranceles, la información que encontramos es información sobre aranceles, sobre impuestos, sobre procedimientos y formalidades, regla de origen, como decía antes. También hay información sobre flujo comercial para que se vea cuánto se comercia en una determinada línea arancelaria. Y luego lo que no tenemos, por ejemplo, es información sobre la estructura del mercado, pero eso está, como decíamos antes, hay otras herramientas que se lo tienen, por ejemplo, la herramienta del ITC tiene esa información más detallada sobre cómo están los mercados en cada país. Digamos, es una información ya más comercial que nuestra herramienta no tiene. O sea que, como podéis ver, es un paquete muy completo. Siempre es un paquete inicial, porque evidentemente luego esto necesita mucho de ver los detalles de las cosas, atendiendo al producto y al mercado objetivo, pero veremos que hay bastante información sobre estos, digamos, 5 temas fundamentales en una operación exportadora. Luego también tenemos información sobre el mercado de la Unión Europea y ahí una cosa que me gustaría señalar o que nos gusta siempre decir es que el mercado de la Unión Europea es un mercado complejo, o sea, no es un mercado fácil, yo creo, y esa es la información que nos dan también cuando salimos aquí y hablamos con las empresas y preguntamos por qué no se exporta más, cuáles son los problemas. Pues es un mercado maduro, evidentemente, que hay mucha competencia y entonces encontrar, digamos, un nicho o la entrada no es sencillo. ¿Qué ventaja tiene? Pues que es un mercado de 400 millones de consumidores, más de 400 millones, y que hay una armonización técnica, sobre todo en los productos de consumo. O sea que si uno puede entrar con un producto X en España, pues puede entrar en todos los países de la UE, lo que es evidentemente una ventaja porque es un mercado muy grande, comparable a pocos mercados, pues el de Estados Unidos, evidentemente China, por ejemplo. Los hay más grandes todavía, pero es uno de los mercados objetivo más grande que tenemos y que comparte un régimen aduanero. Eso también es fundamental, evidentemente. Es la entrada, una vez que el producto entra, pues está dentro de la UE, lo que simplifica muchísimo las cosas. Ahora voy a pasar dentro de un momento a dar una vista general de la base de datos antes de pasar la palabra a Karina y a Sonia.
Pero bueno, que sepáis que tienen un formulario de contacto y que ahí se pueden, una vez si uno está utilizando la base de datos y hay problemas, pues se pueden mandar preguntas y en Bruselas hay un equipo especializado que se dedica a resolver esas cuestiones y preguntas. No puedo acabar porque si no mis compañeros de comunicación no estarían contentos, sin recomendaros que nos sigáis en todas nuestras redes sociales de la Unión Europea en Colombia y ahí estáis al tanto de lo que estamos haciendo. Ahora voy a dejar de compartir entonces la presentación y voy a pasar a compartir un poco para que veamos la base. Aquí tenemos el Access to Markets. Lo primero que, como yo mencionaba antes, bueno, ahora yo ya he seleccionado la versión en español, pero bueno, está disponible en todos estos idiomas, por si acaso fueran necesarios. Entonces, añade un poco a la complejidad, evidentemente, pero bueno, esto sí me gustaría mencionarlo. Como yo decía antes, el Access to Markets cubre los principios fundamentales o los temas fundamentales del comercio internacional. Tenemos la parte de mercancías, y aquí tenemos información sobre comercio de mercancías, conceptos, estadísticas, todo eso está ahí, se puede ir mirando, digamos, si abrimos aquí, por ejemplo, guía para la exportación de mercancías, estadísticas, todo esto está aquí. Luego lo mismo para servicios, tenemos una guía de la iniciación de servicios, por ejemplo, comercio digital, contratación pública, hay muchísima información, esto ya cada uno que vaya explorando después según sus necesidades. Lo mismo para la inversión, pilares fundamentales de esta información. Y yo quería un poco más, esto sí verlo con un poco más de detalle, por ejemplo, si vamos aquí al mercado de la Unión Europea, que será el mercado objetivo de los exportadores colombianos, y aquí tenemos toda la información, digamos, sobre tarifas, impuestos, norma de origen, requisitos de los productos, y esto yo creo que aquí es donde está verdaderamente la información que importa, digamos, a los exportadores, que pues, si por ejemplo vamos, no sé, a requisitos de los productos, tenemos aquí un montón. Por ejemplo, podemos ir a productos animales y vegetales, que son especialmente complejos. Entonces, aquí tienes toda la descripción del tipo de información. Esto ya vemos que está en inglés. Y los links o los enlaces a la legislación europea. Todos los certificados, todo esto. O sea que hay muchísima información. Es una base de datos extremadamente compleja. Todos los diferentes requisitos con los enlaces. Bueno, un montón de información tenemos aquí para diferentes tipos de productos. Por ejemplo, si vamos a maquinaria, lo mismo. Para productos técnicos, toda la información que hay sobre la exportación sobre la reglamentación técnica de este tipo de productos. ¿Qué más tenemos aquí en mercados? El mercado de la UE yo quería enseñar, ahora no encuentro, bueno, toda la parte de aduanas, pero hay porque tenemos una parte específica sobre los acuerdos comerciales que yo vi antes aquí, mercados fuera de la UE, acuerdos de libre comercio, aquí está. Y por ejemplo, aquí está toda la información específica sobre el acuerdo entre Colombia y la Unión Europea, que también evidentemente es de utilidad porque hay normas más específicas a las que se aplican en el resto del comercio, digamos. Tenemos la norma OMC y luego tendríamos la norma que establece el acuerdo bilateral. Toda la información está aquí. Evidentemente, como yo decía antes, es mucha información. No vamos a entrar aquí ahora en los detalles, pero que se sepa que está todo, digamos, todo está aquí. Todo está aquí recogido. Por ejemplo, aquí tenemos los calendarios de eliminación arancelaria para las exportaciones e importaciones, que es fundamental porque todavía quedan algunos productos que no están completamente liberalizados. Y esa información está aquí. Son las 9:20. Como no tenemos mucho tiempo, voy a dar paso a Karina. No sé si hay alguna pregunta ya de mi intervención que queramos responder ahora. Muchas gracias, Pablo. Sí, tenemos dos únicas preguntas. La primera es si es posible hacer un contacto comercial o encontrar compradores a través de esta plataforma, si ofrece como ese tipo de información. Y lo otro es una petición de una de las personas que se encuentran conectadas, que vuelvas a la última slide de tu presentación de PowerPoint, donde tienen las redes sociales, para que los puedan seguir. Los contactos comerciales, no.
ahí esta base de datos no da ese tipo de contactos comerciales. Tenemos otros programas, por ejemplo, específicos, por ejemplo, en el tema de bajas emisiones o de economía circular, que tenemos programas que hacen contactos comerciales, pero no, la base de datos no tiene este tipo no facilita este tipo de... Access to Markets no lo tiene, ¿no? Un segundito. Y para compartir un momento muy brevemente, share screen. Ahí están nuestras direcciones en las redes sociales. Perfecto. Y si nos puedes recordar quiénes pueden acceder a la plataforma. Todo el mundo puede acceder a la plataforma. Hay una restricción en la que no nos gusta, pero que está todavía, es que si uno accede desde Colombia, solo puede acceder a la información para exportar desde Colombia a la Unión Europea. No puede acceder a la información para exportar desde la Unión Europea a Colombia. Entonces, eso es una cosa que ya estaba en nuestra antigua base de datos, el Market Access Database, que luego se fusionó con el Trade Help Desk para crear esto. Y ahí esa restricción existe, digamos. Entonces, una empresa que esté en Colombia con un IP colombiano solo accede a la información para exportar de Colombia a la UE y no puede acceder a información para exportar de la UE hasta Colombia. Eso es un tema del que somos conscientes y que quizás, la verdad es que no puedo decir nada, porque no sé si pasará o no, pero que en futuras revisiones del contrato con el proveedor de servicios intentaremos solucionar. Pero es accesible a todo el mundo, si no tiene ningún tipo de costo ni nada, toda la información está accesible a todo el mundo. Gracias. Así que, Karina, adelante, yo creo que te toca a ti. Ok, buenos días a todos y a todas los 230 empresarios que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y por conectarse. Entonces, mi presentación va a ser ya un poco más aterrizada de todo lo que dijo Pablo, un poco más ya viéndolo en el día a día de ustedes, los empresarios que quieren exportar hacia la Unión Europea. Entonces, básicamente, un poco me devuelvo hacia la pregunta que hacían sobre el tema de los clientes en las bases de datos. El proceso, internacionalizarse es un proceso, como todos sabemos, y es un proceso que, si bien es un proceso complejo y a veces inclusive largo, no es un proceso imposible, y eso es un poco como el mensaje que queremos transmitirle hoy a todos los empresarios que están conectados. Y para eso existen pues diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que pues están ahí para justamente apoyar a los empresarios en esta labor de internacionalizarse. Devolviéndome a la pregunta que hacían respecto al tema de encontrar clientes en plataformas, si bien sí existen algunas herramientas en el mercado que permiten tener acceso a compradores internacionales, normalmente digamos que el éxito de una relación comercial está en cómo se establece una relación de confianza con las personas. Y en ese sentido, digamos que los empresarios o el consejo que nosotros damos es que los empresarios se preparen de dos maneras. Una, desde la parte técnica, que es un poco todo esto que nosotros les vamos a mostrar el día de hoy. Y luego otra, y es un poco que empiecen a asistir y a construir esas relaciones humanas de confianza. Para eso, hoy en día, pues obviamente que con la digitalización se puede hacer a través de algunas plataformas, pero sobre todo los escenarios que dan más resultado son escenarios como las macro ruedas de negocio, donde se tiene directamente acceso a personas que están en ese momento interesadas en hacer algún tipo de relación comercial, o en las ferias internacionales, o en ciertas plataformas de algunos gobiernos de países, por ejemplo, de la Unión Europea. Alemania tiene uno, Francia tiene otro, a través de sus cámaras binacionales, que ayudan a organizar eventos en los cuales estos empresarios pueden conocerse y obviamente establecer ese vínculo. Entonces, pues son herramientas que ustedes pueden explorar. Entonces, para muchos de los empresarios que están aquí, seguramente la internacionalización ya no es algo desconocido, seguramente muchos de ustedes ya exportan, pero para quienes todavía no han tomado el paso y quieren hacerlo, seguramente se preguntarán, bueno, ¿por dónde empiezo todo este proceso? ¿Cómo empiezo a pensar en cómo llegar a un mercado como el de la Unión Europea? Nosotros hemos resumido en 3 grandes pasos como este proceso. Obviamente esto tiene muchos pasos, subpasos, llamémosle, dentro de cada tarea y proceso,
pero nosotros hemos querido, para efectos de este ejercicio, resumirlo como en 3 grandes pasos. Primero, evaluarse internamente, conocerse. Es decir, si yo tengo, muchos empresarios tienen una oferta de productos muy amplia y no van a poder, obviamente, empezar con todos ellos para exportar, sino que deberán elegir uno que sea o el que mejor rentabilidad tenga o el que más se adapte a un mercado internacional o en donde ustedes vean que realmente generan un mayor valor agregado. Una vez ustedes tengan definido ese producto a exportar, entonces también tienen que definir su capacidad de producción. En muchas ocasiones, como estamos hablando de un mercado de pronto de 400 millones de personas, las cantidades que se pueden manejar de pedidos son muy distintas en un mercado ya más maduro que en un mercado más pequeño con menos demanda. Entonces tengan en cuenta que a veces les podrán, si el producto de ustedes es muy atractivo y gusta mucho, seguramente van a tener que pensar en unas cantidades con las cuales se van a tener que comprometer y en unos tiempos en los que se van a tener que comprometer. Y aquí es muy importante que ustedes tengan claro realmente cuál es su capacidad de producción y sus tiempos de producción para que no entren en incumplimientos que después les van a salir mucho más costosos, sino que además van a dañar la reputación de pronto de los empresarios que no puedan cumplir. Segundo punto es esa selección del mercado objetivo. Ok, entonces si yo ya definí, bueno, estos son mis productos y este definitivamente es con el que voy a empezar a exportar, pasamos a una selección del mercado objetivo. Es decir, bueno, la Unión Europea en este caso tiene 27 países miembros y ustedes dirán, bueno, ¿por cuál de todos empiezo? Normalmente, entonces se empieza a hacer una búsqueda de los requisitos arancelarios y no arancelarios para ver, pues, qué país me facilita más el comercio, qué país me pide más cosas o menos cosas y por ende me queda más fácil entrar. Pero también sin dejar de lado el conocer el potencial de mercado, es decir, el tamaño, qué tan demandado es el producto que yo vendo en un mercado X o Y, los aspectos culturales, comerciales y logísticos, es decir, el idioma, conozco yo a alguien allá, conozco algo de ese mercado, tengo claridad en la legislación y en la forma como se negocia con los españoles o con los franceses o con los holandeses, etcétera. Entonces, basado en qué tanto conocimiento tengo yo y qué tanta información puedo encontrar, pues también obviamente voy a definir ese mercado objetivo. Y finalmente, el tema de competencia y precios. ¿Qué país pues me ofrece de pronto una menor competencia, es decir, que haya menos competidores o donde yo encuentre unos nichos de mercado específicos y pues me genere obviamente unos precios que estén más acorde a mi margen de utilidad? Entonces, esa selección de ese mercado objetivo es la clave de todo el proceso, es identificar realmente a dónde voy a ir y basado en eso generar mi estrategia de internacionalización, que es este tercer paso que se llama un análisis PEST, que es un poco definir, aterrizar todos los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos del país al que yo voy a ir. Empezando por, bueno, defino qué canales de entrada, es decir, cómo voy a vender. Lo que hemos visto normalmente es que es muy difícil que un colombiano llegue directamente a vender a un mercado europeo. Normalmente, al principio, mientras conocen, se apoyan en aliados comerciales o en canales intermediarios que ya tengan un conocimiento del mercado y que ya estén posicionados para que ustedes empiecen, obviamente, a crecer. Entonces, definir esos canales de entrada es muy importante, pues, obviamente, dependiendo del producto o servicio que ustedes vayan a comercializar. Luego, definir la logística, y en esto es muy importante el tema de los Incoterms, que para quienes no conocen los Incoterms, pues son como unos términos de negociación universales, porque muchas veces lo que se entiende en un país no se entiende en el otro. Las diferencias no solo de lenguaje, pero también de legislación y normatividad, es decir, estos términos me permiten definir dentro de mi estructura también de costos hasta dónde va mi responsabilidad como exportador y hasta dónde va la responsabilidad de la contraparte que me está comprando. Es decir, quién asume el transporte, quién asume los servicios, desde qué punto de la ruta se asume
cada costo. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan y se familiaricen con estos términos para que cuando entren a una negociación internacional con proveedores, pues ya entiendan de qué les están hablando. Definir el precio. Y esto es clave porque no es lo mismo el precio con el que ustedes venden aquí en Colombia que la forma como tienen que definir su precio internacional. Porque empezando, pues van a tener obviamente otros costos asociados, como los costos aduaneros, arancelarios, los costos de formularios, de trámites, todos los costos que tienen que ver con los seguros, el transporte y toda la condición, pues obviamente de la logística internacional y adicionalmente todo el cubrimiento de lo que puede ser una diferencia en la tasa cambiaria. ¿Sí? Entonces, obviamente, si ustedes van a negociar en dólares o en euros, pues tienen que también tener claro que son unas monedas bien dinámicas que fluctúan un montón y que seguramente ustedes van a tener que considerar algún margen de dinamismo ahí para poder definir su precio internacional. Y finalmente, definir la ficha del cliente, que es un poco como sobre todo para las personas que nos preguntaban por los clientes en páginas web y en bases de datos. Eso es una herramienta de doble filo y por eso yo hablo mucho de establecer relaciones de confianza, porque se han visto los casos en que la relación se da hoy en día, que es tan fácil, digamos, el fraude digital y que las personas se pueden hacer pasar por compradores internacionales, pero realmente no lo son. Si ustedes le van a vender a alguien que encontraron en una base de datos y la persona resultó y les hizo un pedido y en efecto ustedes despacharon la mercancía, pero resulta que esa persona, por ejemplo, tiene antecedentes de contrabando, de algún tipo de delito, pues ustedes pueden verse inmersos en problemas de ese tipo. Entonces, esa ficha del cliente ahí es donde ustedes tienen que definir y hacer como una pequeña debida diligencia de a quién le están vendiendo. Sobre todo, como digo, si ustedes consiguen clientes de manera digital, es muy importante que ustedes verifiquen la información de esos clientes con las cámaras binacionales, normalmente ellos hacen esa verificación, o con las cámaras de comercio locales del país de donde se supone que pertenece la empresa, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan claro que sí es una empresa legalmente constituida, que sí tiene una buena reputación en el mercado y pues se eviten obviamente problemas y costos adicionales. Ok. Para poder usar nuestra base de datos y en general pensar siquiera en el proceso de internacionalizarse, todos los productos están clasificados dentro de un código numérico que se llama la partida arancelaria. Esto, como ya lo dije, es un código numérico universal que es como un lenguaje común que hablamos en todo el mundo en el comercio internacional. ¿Y a qué se refiere esto o por qué se creó? Esto se da porque un producto en Colombia se puede llamar de una manera muy distinta en otra parte. Por ejemplo, ahorita el ejemplo que yo les voy a dar es aguacate, que aguacate es en Colombia, pero por ejemplo en Chile, en Argentina es palta y en otras partes del mundo seguramente se llamará muy distinto. Entonces, cuando yo hablo de aguacate, de pronto en otro país no me entienden qué es lo que yo estoy diciendo. Entonces, para eso lo que hicieron fue una clasificación universal numérica donde ubican los productos con un número que inicialmente, bueno, está, los dos primeros dígitos hacen referencia al número del capítulo, es decir, como la clasificación más grande, por decir algo, frutas. Y luego una partida arancelaria que tiene 4, que ya define un poco más, bueno, qué categoría es, y una subpartida arancelaria que se compone de 6 dígitos. Hasta los 6 dígitos está universalmente armonizada, es decir, los 6 primeros dígitos de un producto se entiende el mismo producto en Colombia, como en China, como en Europa. Y luego hay unos sistemas que ya se van un poco más a la minucia, que ya definen un poco más como esos productos, como la clasificación andina o el arancel colombiano, que incluso llega a tener 10 dígitos para poder, digamos, definir mucho más a fondo un producto. Una vez ustedes tienen esto, entonces, bueno, ¿para qué sirve esta partida arancelaria? Lo más importante es que me ayuda a identificar el producto específico que yo voy a exportar y eso me ayuda a conocer, con ese número puedo conocer qué acuerdos o qué tratados de libre comercio lo cobijan, hacer inteligencia de mercados, porque en todas las herramientas como el Access to Market y todas las demás que existen, por lo general lo primero que preguntan es, bueno,
cuál es la posición arancelaria o el nombre de su producto. Entonces, una vez identificado, ya te puedes tener acceso a todo lo que es información estadística, inteligencia de mercados, oportunidades de negocio en otros países para esa partida específica. Luego también me ayuda a identificar los requisitos técnicos de ingreso a esos mercados internacionales. Como vamos a ver ahora en el Access to Market, cada producto pues tiene obviamente unos requisitos y con esa partida puedo saber exactamente cuáles son los que le aplican a mi producto. Generar los certificados de origen, como lo decía Pablo, en el sistema nuestro de esta base de datos que se llama ROSA, ahí pueden con la base de datos, con la partida arancelaria, determinar cuál es esa norma de origen que los rige para poder saber obviamente los beneficios o no que tienen dentro de acuerdos internacionales. Y finalmente también me sirve para conocer los requisitos de salida de mi producto de Colombia ante entidades de carácter local o nacional. Es decir, una cosa es lo que me pide Europa en el momento de yo ingresar los productos al mercado europeo y otra cosa es lo que mi mercado nacional me pide o mi país me pide para siquiera poder vender un producto, el ICA, el INVIMA, algunos productos que son específicos que requieren unos permisos especiales del Ministerio de Cultura, etc. Para eso les sirve la partida arancelaria. Bueno, entonces voy a parar aquí un momento esta parte de la presentación y vamos a ir ya al caso práctico para que ustedes conozcan cómo usar la herramienta y aplicar estos conceptos que yo les he dado ya con sus propios productos en la vida real. Entonces nos vamos, para quienes preguntan si la base de datos es solo para las empresas de la ANDI, no, esto es una base de datos que es pública y es gratuita, cualquier persona tiene acceso. Entonces nos vamos a Google, simplemente ponemos Access to Markets y ahí nos metemos a la página web directamente. Silvia, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, señora. Perfecto. Ok, entonces aquí me sale como default en inglés. Como ya explicó Pablo, lo vamos a cambiar a español. Aquí les quiero dejar un tip y una recomendación. Esto es una base de datos que tiene un sistema de traducción simultánea. Es decir, originalmente está hecha en inglés, por eso toda la información completa está en inglés, y luego con un sistema de traducción simultánea traducen al español. Por eso, si ustedes ven aquí, ya me sale ahora sí en español. Sin embargo, alguna de la información, por ejemplo, normativa o algunos formatos que vienen anexos dentro de la información que les voy a mostrar, pueden no estar en español, sino en inglés, que es el idioma original en el que está hecho esta base de datos, sobre todo porque los documentos a nivel internacional normalmente se manejan en inglés. Ok, entonces vamos aquí donde les piden nombre del producto o código o partida arancelaria. Es decir, si ustedes ya tienen esa partida arancelaria del producto, entonces ustedes la van a escribir ahí, y si no, en productos que no son tan complejos, pues pueden poner simplemente el nombre comercial, como aguacate. Ahora, esta base de datos por alguna razón no toma la palabra en singular, es decir, no toma aguacate, sino aguacates. Entonces tienen que poner la palabra en plural. Eso es un tip de uso de la herramienta. Y entonces vamos a ver, listo, vamos desde Colombia. Digamos que vamos a exportar aguacates desde Colombia hasta un país que nos compra mucho aguacate, es Holanda o Países Bajos. Entonces, y le damos buscar. Como ven, es supremamente sencillo el uso de esta plataforma. Entonces acá se nos abre la información. Aguacates, como les conté aquí entre paréntesis, paltas, que es como en otros países de habla hispana se le conoce. Y aquí van a ver ustedes este código de 6 dígitos que es la partida arancelaria de la que yo les hablé. Acá entonces vamos a abrir la información. Y aquí ustedes vamos a elegir los aguacates o paltas. Esto tiene una subdivisión entre que si son frescos o los demás, que pueden ser, por ejemplo, no, yo no vendo aguacate, sino guacamole, que ya es el aguacate procesado, o aguacates
liofilizados o bueno, con algún proceso estarían en la otra categoría, pero nosotros para efectos de este ejercicio vamos a tomar los aguacates frescos. Perdón, es que acá me está saliendo. Ok. Listo, los aguacates frescos. Entonces, le di en donde no era, perdón. Aquí, aguacates. Así ya. Ok, aquí, entonces en aguacates frescos, acá ustedes ven que ya no tengo solo 6 dígitos, sino hasta 10 dígitos, que ya es como la partida arancelaria mucho más específica. Bueno. Aquí entonces nos damos cuenta que lo primero que él me muestra es los aranceles que voy a pagar. Dentro de los aranceles hay 3 tipos. Hay un arancel que se llama, este que dice aquí, erga omnes. Este es un arancel que le aplica a todos los países que no tienen ningún tipo de acuerdo comercial con la Unión Europea. Es decir, 5.10%. El otro tipo de arancel, bueno, hay 3 tipos de aranceles. Uno es en porcentaje, como este que está aquí, que es 5.10% del valor de la exportación, pero también hay un arancel que se llama arancel fijo, que es un precio fijo por cada unidad de medida. Entonces, en este caso, para el aguacate, tenemos que en Países Bajos se cobra 204 euros por cada 100 kilogramos de aguacate. Eso es un arancel fijo. Y la tercera clase es que puede ser mixto, es decir, puede tener una parte fija y una parte variable. En este caso, solo hay estos 2. Sin embargo, aquí, como ustedes ven, está Colombia. Y Colombia dice que paga 0 arancel. ¿Por qué? Porque Colombia sí tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y eso hace que el gobierno europeo diga, bueno, vamos a eliminar este arancel para los productos colombianos. Y ahí entonces esto ya les está generando de entrada una mejor competitividad en precio frente a otros países que pues no tienen, otros proveedores de otros países que no tienen este acuerdo. Entonces ahí ya esto es un beneficio muy tangible del acuerdo. Listo. Entonces acá luego en la parte izquierda ustedes ven toda la parte de normas de origen rosa, ¿cierto? Entonces aquí normalmente para frutas y verduras es muy sencilla la norma de origen y es que básicamente en el caso del aguacate, el producto debe haber sido cultivado y cosechado en el país de origen, es decir, en este caso en Colombia, para que le aplique ese arancel del 0%. En otros productos que tienen procesos y partes y materias primas de diferentes calidades, como ya lo va a mostrar mi colega Sonia más adelante, esta norma de origen es mucho más compleja porque tiene que analizar cada componente del producto. En el caso de los productos como frutas, verduras, etcétera, simplemente que hayan sido cultivados y cosechados en Colombia. Pero igual aquí está toda la norma de origen y toda la parte, aquí tienen todos los accesos a los hipervínculos con toda la información ya al pormenor de lo que eso les implica. Luego hay unos impuestos que estos sí son locales por país, es decir, de cada país de la Unión Europea, si bien estamos unificados en toda la parte de la arancelaria, en cuanto a al valor de los impuestos, sí puede variar de país en país. Ejemplo, aquí en país, como estamos trabajando para Países Bajos, entonces ahí vamos a pagar un impuesto al valor añadido, es como el equivalente al IVA nuestro, allá se llama VAT, vamos a pagar un 9% en Países Bajos. Si, por ejemplo, quisiéramos exportar aguacates a España, a otro país, este porcentaje puede variar. En España, por ejemplo, es el 4% para aguacates el IVA, en este caso es el 9%. Entonces, esto es importante para que cuando ustedes hagan esa tarea juiciosa de hacer su matriz de costos para definir su precio internacional, pues tengan en cuenta las diferencias que hay en impuestos en cada país. Listo. Y luego, cuando ya sé qué costos tengo, me voy a los requisitos de importación. En esto hay 2 tipos de requisitos de importación.
Unos que son los generales, que son un poco más como de procedimiento, que todos los productos, digamos, tienen que cumplir, que es un poco como toda la documentación, ¿cierto? Entonces, declaración del valor en aduana. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes abren y les va a mostrar directamente el formato que tienen que diligenciar como declaración de aduana para poder exportar cualquier producto. Perdón, ahí se abrió una pestaña. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí, señora. Ok. Listo. Luego también está este documento único administrativo, que también es otro formato que tienen que diligenciar para poder exportar. Y de la misma manera, aquí está el formato, ustedes lo imprimen, lo diligencian y lo pueden obviamente adjuntar a sus documentos que les piden. Los documentos de transporte que incluyen el conocimiento de embarque, bueno, si es aéreo, si es por tren, si es por barco, etcétera. Entonces, el conocimiento de embarque, que es el documento de transporte, digamos, de la mercancía. La factura comercial, que este es uno de los documentos más importantes que ustedes tienen que adjuntar. No hay un formato como tal aquí en la plataforma, como las otras dos que vimos, no hay un formato específico de factura comercial porque las empresas son un poco libres en esto, como lo quieren hacer, pero sí lo que la norma dice es que tiene que tener mínimo la siguiente información, y es este checklist un poco de cosas que les plantean aquí. La identificación del exportador y el importador, la fecha de expedición, número de factura, la descripción de las mercancías, y esto es muy importante que ustedes sean muy específicos en esa descripción de la mercancía. En el tema de los aguacates, digamos que es más un tema de tamaño, color y cantidad. Bueno, pero cuando son otro tipo de productos que son un poco más elaborados, por ejemplo, yo he conocido casos de que importan desde China un contenedor de zapatos y resulta que todos llegaron el zapato izquierdo. ¿Por qué? Pues porque no verificaron que su compra era pares de zapatos, uno izquierdo, uno derecho, y les enviaron solo los izquierdos. O sea, son cosas que por ridículas que suenen, pueden pasar en el comercio internacional. Entonces, es muy importante que ustedes sean muy explícitos en cómo describen las mercancías. Luego, la unidad de medida, si va en kilogramos, en unidades, en libras, bueno, como usted, en litros, si es un producto líquido, etc. Cantidad de mercancías, valor unitario y valor total. El valor facturado, el modo y la moneda en la cual se va a facturar, por lo general, en las transacciones de comercio internacionales en dólares. Con la Unión Europea muchos prefieren que se haga en euros, sin embargo, esto pues puede variar y ustedes lo pueden definir con su comprador o con su proveedor. Condiciones de pago, condiciones de entrega, según corresponde al Incoterm. Ahí tienen que tener claro si es FOB, si es CIF, si es, bueno, cualquiera de Ex-Works, etcétera. Cualquiera de los Incoterms que ustedes elijan para negociar, ese es el que ustedes tienen que poner ahí, y el medio de transporte. Finalmente, una lista de carga, que esto también tiene que ver ya más con los documentos que se presentan directamente por las transportadoras, el seguro de transporte. Y luego pasamos a una parte que se llama los requisitos específicos. Entonces, como ustedes ven, esto es general y le aplica a cualquier producto. Todos tienen que tener esta misma documentación, pero ya para el aguacate hay unos requisitos específicos. ¿Por qué? Por ejemplo, el aguacate pues es una fruta y es un producto agroindustrial, es decir, bueno, agrícola en realidad. Es decir, que está sujeto a una normatividad específica en cuanto a temas sanitarios y fitosanitarios, que esto significa sobre la trazabilidad de cómo fue cultivado, cosechado y producido dentro de toda su cadena, digamos, de valor. Dentro de estos requisitos específicos, entonces aquí creo que también vi esa pregunta ahí entre las preguntas, fue, bueno, ¿aquí se pueden encontrar los requisitos específicos sanitarios y fitosanitarios? Sí, esta es la parte donde ustedes la encuentran. Control de contaminantes. La Unión Europea es un mercado muy estricto porque, bueno, en general los países son hoy en día cada vez más estrictos para poder controlar plagas, controlar enfermedades, también para proteger a los consumidores de todo el tema de pesticidas y sustancias tóxicas y dañinas en su consumo. Entonces, ellos han definido
una cosa que se llaman los límites mínimos de residuos permitidos, etcétera, y es toda una normatividad que define cómo debo yo producir mi producto, qué productos puedo usar como fertilizantes, como pesticidas, etcétera, y cuáles definitivamente no puedo usar. Y en esta parte de los requisitos específicos, justamente está toda la normativa que le exigen por cada producto para poder definir si puede ingresar al mercado de la Unión Europea o no. Aquí está Information on the Contaminants, es qué contaminantes puede tener y hasta qué límites. Control de residuos de plaguicidas. Aquí por país, ahí dice, digamos, dependiendo del tipo de producto que sea, si hay control o no y qué tipos de controles se aplican. Toda esta información ustedes la pueden encontrar. Obviamente les toca ser muy minuciosos en la lectura y en la búsqueda, pero sí, control sanitario de alimentos de origen no animal, que sería el caso de los aguacates, y ahí pues las reglas que le aplican. Aquí tienen hipervínculos a la legislación europea y sus medidas de protección al consumidor frente a todo el tema de sanitario. Todo lo que tiene que ver con productos, control sanitario de alimentos genéticamente modificados. Y finalmente, no sé por qué no me baja acá, toda la parte de los controles fitosanitarios que se rigen obviamente aquí por toda, si tienen aquí las restricciones en las importaciones, los certificados fitosanitarios, cuáles son las inspecciones que les van a realizar, las medidas de emergencia, bueno, etcétera. Aquí ustedes pueden encontrar absolutamente toda la información referente al tema de requisitos sanitarios fitosanitarios, y al final siempre encuentran un contacto, de cualquier manera, de la autoridad responsable en el país en el que ustedes van a exportar, con quien ustedes pueden entrar en contacto si es que ya tienen preguntas mucho más específicas. En este caso, obviamente, como vamos a exportar a Países Bajos, Holanda, Netherlands, entonces aquí nos dejan los datos de la autoridad competente en esta materia y pues sus datos de contacto para que ustedes, si tienen preguntas, puedan preguntarles. Otro tema muy importante es el etiquetado. El etiquetado de alimentos, digamos que en una fruta que sea básica como el aguacate, lo que va a encontrar un poco más es como la tabla nutricional y todo lo que tiene que ver directamente con las condiciones o características del producto. Sin embargo, en productos que ya son un poco más elaborados, sí se requiere una normativa de etiquetado mucho más específica, donde se dice que tiene, pues todo, absolutamente cada ingrediente o cada cantidad, cada compuesto, digamos, del producto. Asimismo, también determina la norma en qué idioma tiene que ir, en qué tipo de letra, si es etiquetado frontal o si puede ser a un lado, si puede ser detrás. Cada norma del etiquetado está definida también dentro de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, las fechas de caducidad, toda la normativa respecto a eso, las condiciones en las cuales ustedes tienen que guardar el producto y pues qué tipo de empaque tienen que usar tanto para su transporte como para guardarlo para su comercialización ya al interior de cada país. Bueno, así obviamente todo esto. Y finalmente acá abajo hay una parte muy interesante que yo sé que mi compañera Sonia se las va a mostrar después con más detenimiento, y es un poco toda la parte de las estadísticas comerciales. Esto les ayuda a ustedes a determinar un poco qué tanto potencial tiene su producto y qué tanto está en crecimiento o no crecimiento ese mercado. En el caso, por ejemplo, de los aguacates, vemos cómo es notorio su crecimiento exponencial en los últimos 5 años. Es decir, aquí estamos viendo el valor de las exportaciones, aquí está en valor en euros y acá en kilogramos. Pero básicamente nos está diciendo, ojo, porque venimos en el 2016 exportamos 25 millones de euros y hoy en el 2020, inclusive plena pandemia, estamos exportando 131 millones. Es decir, hemos crecido y es un mercado que tiene un montón de potencial. Entonces así ustedes pueden decir, ok,
de pronto es interesante este mercado, hay alta demanda, viene creciendo, me interesa exportar hacia ese mercado. Pero no solamente con Países Bajos, este de acá arriba es con Países Bajos, pero acá abajo lo pueden ver a nivel de todos los 27 países de la Unión Europea. Igual la tendencia ustedes ven que se mantiene, solamente cambian las cifras porque en total a la Unión Europea pasamos de exportar en 2016 33 millones de euros a 164 millones y medio de euros en el 2020. Esto quiere decir que esta tendencia está muy creciente y acá vamos a encontrar la página de las estadísticas. Entonces, para la gente que ya quiere entrar mucho más en detalle, que le encanta el Excel y le encanta revisar números y hacer gráficas e irse como a la minucia de los datos, bueno, este es el lugar para ustedes. Aquí pueden ustedes elegir qué años quieren, qué código arancelario vamos a buscar, esto se los va a mostrar un poco mejor. Yo no me voy a meter mucho en esto porque esto se los va a mostrar más en Sonia ahorita, pero aquí está contra todos los países del mundo, qué exporta, qué importa, qué cantidades, etcétera. Esta información la pueden descargar a un Excel y hacer todos sus cálculos. Entonces, bueno, hasta aquí dejo mi parte de todo lo que tiene que ver con la plataforma directamente para un producto como el aguacate, y vuelvo un segundo acá. ¿Están viendo mi presentación otra vez o siguen en la Access to Markets? Seguimos en Access to Markets. Okay, dame un segundo, cambio nuevamente. Acá, listo. Unos tips que les quiero dejar para... unos tips que les quiero dejar un poco como para ya cuando estén en toda la parte de la negociación y de buscar los clientes y de ya irse con un producto a negociar. Primero, bueno, asegurarse de hablar el mismo idioma que el comprador o vendedor, es decir, conocer los Incoterms, conocer de qué partida arancelaria estamos hablando y entender exactamente qué quiere el cliente, en qué condiciones y en qué tiempos, y ver si me puedo comprometer. Los tiempos de entrega, hoy pues en día con la pandemia obviamente tenemos digamos, un año inverosímil porque lógicamente primero pasó lo de la pandemia, luego lo del buque que se atascó allá en un canal, entonces eso todo retrasó el comercio internacional. Sin embargo, pues obviamente la idea es que ustedes tengan claro más o menos cómo son esos tiempos de entrega, hablen con su empresa comercializadora internacional o con su operador aduanero, que ellos seguramente les podrán entregar mucha más información sobre los tiempos generales de entrega. Las cantidades, ojo con las cantidades a las que se comprometen. El empaque y etiquetado, verifiquen que realmente cumpla toda la normatividad hacia el mercado que ustedes han elegido, porque no todos los países ni todos los mercados tienen el empaque que ustedes usan de pronto para exportar a Estados Unidos no es el mismo que les puede servir para la Unión Europea. En términos generales, dentro de la Unión Europea sí es una normativa general, pero igual pues en temas de idioma y traducciones, etcétera, tengan mucho cuidado cómo generan su etiquetado y su empaque. Y elijan un aliado confiable, es decir, hagan la debida diligencia, gástense unos recursos y un tiempo en realmente conocer a su contraparte y en verificar con las entidades locales que sí sean empresas reconocidas y empresas que estén dentro del marco de la legalidad. Finalmente, para quienes quieren buscar clientes que quieren entablar nuevas relaciones, nosotros recomendamos mucho asistir a eventos virtuales en los nuevos formatos. Una de los beneficios y de las cosas chéveres que dejó esta pandemia es que hoy en día hay un sinnúmero de eventos de nuevos formatos, ruedas de negocio virtuales, ferias virtuales, B2B, matching events, bueno, hay cuánta cosa ustedes quieran imaginarse para conocer clientes, para conocer proveedores, para poder hacer negocios, para entender cómo funcionan los demás mercados. Entonces, asistan a esos eventos, conéctense, hablen con la gente, hablen con su mercado y escúchenlos. Y basado en eso, tomen sus decisiones de mercado. Luego, algo muy importante es
fortalecer las capacidades de marketing digital. Hoy en día, pues como ustedes saben, también mucha de la información que nos llega pues es digital y obviamente es importante que esto va como un poco con esta última recomendación y es crear su sitio web y redes sociales. Para quien aún no los tiene, esto es como un primer paso porque es como la tarjeta de presentación o el brochure que se usaba antes en físico, pues hoy en día su carta de presentación es su sitio web, sus redes sociales y toda su estrategia de marketing digital para darse a conocer. Otro tip es plantear nuevos modelos de negocio. No necesariamente los productos se usan de la misma manera en Colombia que como se usan en otras partes o se consumen. Es decir, por ejemplo, yo siempre digo el ejemplo de la uchuva, que nosotros aquí la tomamos como sí, jugo de uchuva o la comemos como fruta. En Europa se usa más, es una fruta muy de nicho y del nicho de mercado que es como para repostería de alta gama, solo decorativa o para coctelería. Del resto no están acostumbrados como a consumirla como una fruta normal como lo hacemos nosotros. Entonces piensen en esos nuevos modelos de negocio o en esos segmentos de mercado específicos a los que ustedes quieren llegar y cómo lo quieren lograr que realmente genere un valor agregado y que corresponda a las necesidades del mercado al que ustedes van a exportar. Y finalmente, pues obviamente este es el más básico de todos, preparen su material en otro idioma, al menos en inglés. O sea, si ustedes, su material, su página web, todas sus cosas no están en inglés, pues es muy difícil que ustedes lleguen a hacer negocios en el ámbito internacional. Hasta aquí mi presentación. Silvia, no sé si haya preguntas, inquietudes de las personas que nos acompañan hoy. Karina, muchísimas gracias. Sí, efectivamente tenemos varias preguntas. Entonces, te voy a decir como las más repetidas, las más frecuentes. ¿Sí? Una de esas es si esta herramienta y plataforma permite conocer los certificados de sostenibilidad exigidos por los diferentes países de la Unión Europea. Los certificados, hay una parte que es trazabilidad. Ahí donde les mostré los requisitos específicos, hay una parte que se llama trazabilidad y en trazabilidad está todo lo que tiene que ver con pues la trazabilidad de toda la cadena productiva. Entonces seguramente si lo exploran, si ya está contenido en la normativa, debe estar ahí. Perfecto. Y si nos puedes recordar qué significa PEST, que lo habías puesto Es el análisis político, económico, social y técnico o normativo, digamos, de un país, de un mercado, para poder yo conocerlo y saber a qué me voy a enfrentar cuando vaya. Perfecto. Y si la herramienta también cuenta con información para la exportación de servicios. Sí, también hay dos capítulos importantes. Espérame, yo veo si lo puedo poner nuevamente. Porque sí, esta es una pregunta que sí nos la han hecho varias veces y por acá veo otra de productos que dice no aparece la partida arancelaria, por ejemplo, la panela. Ya, hay productos que, como ustedes saben, volvemos a lo mismo, tienen diferentes significados. En Colombia nosotros decimos panela, en México es piloncillo, en Perú es papeleta, entonces hay diferentes nombres de cómo le llaman a un producto. Por eso normalmente lo que se hace es buscar por la partida arancelaria. Lo que tienes que encontrar aquí en Colombia hay dos entidades que cuando no, digamos, no tienes claridad sobre cuál es la partida arancelaria específica de tu producto, entonces hay dos formas en que lo puedes obtener. Una es directamente con la DIAN, esto tiene un costo, me parece que no sé si está alrededor como de 500.000 pesos, bueno, desconozco el costo a hoy, pero sí tiene un costo la consulta, pero vas a la fija. O sea, si tú no sabes exactamente cuál es tu clasificación arancelaria, vas a la fija si le escribes y haces la solicitud ante la DIAN y que ellos te confirmen para tu producto cuál es esa partida arancelaria. Eso te evita en el futuro problemas, porque tú puedes clasificar o creer que esa es tu clasificación, pero luego no era, y entonces incurres en sanciones, en penalidades, te retienen tu mercancía, puedes incurrir en muchos problemas si no lo detectas. Entonces, uno es la DIAN y dos, ProColombia. ProColombia, que es del Ministerio de Comercio, tiene unas oficinas en donde tú puedes también contactarlos para que te ayuden con esa clasificación específica arancelaria de tu producto y te ayuden como en esa confirmación. Entonces, esas son mis dos recomendaciones para cuando no tengas claridad.
En esta parte de la herramienta también hay dos cosas importantes. Una, la parte de servicios y todo lo que tiene que ver con comercio digital, que hoy en día como que estamos tratando, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a vender café por una plataforma como Amazon o por un comercio como unos canales digitales? Toda la normativa contemplada del comercio digital también la encuentran aquí. Esto obviamente está sujeto a muchos cambios porque ha cambiado mucho y seguramente con esto de la pandemia y con esto de que cada vez nos estamos volviendo a un comercio más electrónico, seguramente vendrán muchos cambios normativos y seguramente pues les recomendamos que estén permanentemente consultando. Pero sí, en comercio digital, aquí está, comercio, iniciación al comercio de servicios. Básicamente, aquí está toda la normativa sobre el tema de servicios. En el comercio digital es muy importante, por ejemplo, sobre todo cuando son proveedores de tecnología, la normatividad europea en esto es bien estricta. Inclusive, por ejemplo, entiendo que en algunos servicios y algunas cosas ni siquiera permiten, por ejemplo, que se alojen en servidores que no estén dentro de Europa, porque ellos tienen que tener el control sobre los datos, el gobierno europeo. Entonces, cuando ustedes tengan quieran ofrecer un servicio, sí les recomiendo que aquí está, en esta herramienta encuentran toda la información y se aseguren de que el servicio que ustedes van a prestar por las condiciones, sobre todo técnicas, sí esté acorde a la norma, porque lo que les digo, normalmente está atado a que tienen que tener una parte técnica directamente en Europa, unos servidores en Europa, dependiendo del servicio obviamente que ustedes van a prestar. Entonces sí está aquí en todo el capítulo de servicios, comercio digital, etc. Perfecto, muchísimas gracias, Karina. Y ya por último te dejo dos preguntitas. La primera es si los documentos que aparecen dentro de la plataforma también aplican para envíos courier. Bueno, eso no sé si Pablo tenga más información ahí al respecto. La verdad, entiendo que los que son generales, sí, o sea, la factura de compra, toda la parte de la declaración aduanera, todo eso, sí, siempre y cuando, es que ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es como una exportación realmente como oficial como exportación y otra cosa es si yo le voy a enviar a un familiar una caja por courier y él allá vende si le mandé 3 bolsas de café, yo no sé, o sea, no sé exactamente, hay una gran diferencia entre la normatividad de los courier versus la de una exportación oficial, pero en términos generales la norma sí debería regir para todos desde que sea el mismo producto que va a ingresar, sí, pero si Pablo me puede ahí complementar porque la verdad ahí desconozco la minucia. Sinceramente, yo diría, tendríamos que verificarlo. Yo creo que los documentos están todos evidentes, todos los que se aplican a una exportación o a una importación. No sé qué diferencias puede haber. Sé que para los courier hay lo que se llaman las reglas de minimis, que si no se llega a un cierto valor, pues las reglas son distintas. Pero yo diría que los documentos tienen que estar todo. Pero lo que podemos hacer es, mientras Sonia habla, podemos intentar verificarlo y darle respuesta. Gracias. Perfecto. ¿Y si la herramienta cuenta con información sobre costos de transporte o sobre precios internacionales? No, eso, la herramienta es en general, la información general sobre la normativa. Ya los costos específicos pues varían obviamente de tus proveedores y también varían seguramente de qué tan gran cliente eres o no. Eso sí te toca en el mercado comercial. Y si un producto en Colombia cuenta con un registro sanitario por parte del INVIMA, debe también expedir ese mismo registro sanitario, pero con las autoridades a cargo en estos otros países, donde podrían ver cuáles son las autoridades sanitarias. Pablo, si quieres responder. Sí, digamos que que se tenga un certificado sanitario del INVIMA no garantiza que se pueda exportar el producto a la Unión Europea. Hay requisitos, puede haber requisitos adicionales. Y sí que si vamos ahí a la pestaña que dice mercados y luego vamos mirando por país, ahí aparecen todas las autoridades de contacto. Entonces hay requisitos específicos que se aplican. No se garantiza, digamos, que no hay un reconocimiento mutuo de estándares ni digamos que un producto está aprobado en un sitio, está aprobado en otro. Lo mismo nos sucede a nosotros para las exportaciones de producto agroalimentario a Colombia, que tenemos que pasar por el ICA y el INVIMA para obtener la autorización de exportación del producto y en muchos casos también una supervisión de las plantas productoras.
Perfecto, muchísimas gracias. Perdona, para complementar, el equivalente al INVIMA nuestro en Europa es la EMA, se llama EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, en este caso, y bueno, ellos son la autoridad encargada, pero como dice Pablo, ahí en contactos pueden ustedes ver todas las autoridades competentes. Muchas gracias, Karina. Súper clara la información. Inicio, Silvia. Sí, es correcto. Me gustaría ahora darle la palabra a Sonia. Adelante. Vale, entonces, bueno, buenos días a todos los que todavía siguen conectados, a los exportadores. Gracias por su participación en este entrenamiento. Yo les voy a mostrar un ejemplo del uso de la herramienta con un producto industrial, una manufactura. Y antes, pues, es necesario pues, recordar, si no lo saben, que desde que el acuerdo entró en vigor en el 2013, el día que entró en vigor, todos los productos industriales y pesqueros tienen un arancel cero para el mercado de la Unión Europea, lo cual es muy beneficioso para nosotros como exportadores porque tenemos el acceso a este mercado único de más de 450 millones de personas con este beneficio arancelario. Entonces, eso es bastante atractivo. Y respecto pues a los productos de manufactura, pues bueno, nuestro fuerte son los agrícolas, los agroindustriales también, pero es importante también que Colombia se abra los mercados y se concentre, se especialice en este tipo de productos que tienen un mayor valor agregado y que nos pueden dejar pues mayores ganancias y sí, diversificar nuestra canasta exportadora, ya que pues como Pablo lo explicó en las estadísticas, aunque ha venido bajando pues esa exportación de productos mineroenergéticos, el carbón y petróleo, son productos que no son no renovables, son recursos no renovables y tenemos pues que buscar otro tipo de productos en los que podamos especializarnos y seguir exportando pues a este mercado y a otros mercados. Entonces, de ahí la importancia de estos productos. Entonces, vamos a hacer la búsqueda, igual que como lo hizo Karina. Yo estoy aquí en Colombia con mi conexión normal. Esta es una herramienta libre, cualquiera puede acceder. Entonces, bueno, aquí la tenemos. Si queremos en español, la usamos en español. Y bueno, acá estamos en la herramienta. El producto que elegimos, porque hemos visto que ha tenido un crecimiento en los últimos años y que parece que le gusta mucho al mercado europeo, es la faja. Entonces vamos a hacer la búsqueda. Lo ponemos en plural. Entonces ponemos acá pues, Colombia y digamos, bueno, Austria, por ejemplo. Buscamos, eso es pues si no conozco la subpartida arancelaria, que es esta subpartida arancelaria. Entonces acá tengo la lista. Vamos a elegir esta que la puedo seleccionar aquí. O también yo puedo desplegar toda la lista con los capítulos y acá están pues todos los productos y yo puedo ir como explorando hasta que encuentre el que quiero exportar. Entonces, bueno, acá simplemente hacemos clic aquí y él ya me lleva a mi código. Aquí, listo. Entonces, bueno, acá tenemos el mismo menú que ya vimos con el ejemplo anterior. En cualquier momento podemos hacer clic en esta pestañita de cómo leer los resultados y acá me da como una orientación sobre qué me está mostrando cada una de estas secciones. Entonces, bueno, iniciamos con los aranceles. Entonces acá vemos los aranceles que tienen los terceros países, que son los que no tienen ningún acuerdo comercial con la Unión Europea, que es de 6.5%. Y como les explicaba, pues estos productos de manufactura tienen una preferencia arancelaria del 0%, lo cual es pues muy atractivo. Si yo tengo dudas de cuál es la normativa que me soporta a mí esto, yo puedo hacer clic acá y acá están todos los vínculos donde yo puedo ir como pues a donde puedo encontrar la norma. En lo que me quiero concentrar y que es importante es esta pues, herramienta que se llama Rules of Origin Self-Assessment, que es rosa, que ya nos lo contó Pablo, pero quiero acá mostrarles que pueden tener como una información general. Y ya volvemos. Acá dice mi rosa. Entonces, esta herramienta entró, antes no la teníamos, pero desde diciembre ya está para el acuerdo comercial entre Colombia, Perú y Ecuador.
que es una herramienta que me va llevando por preguntas, y ya lo vamos a ver, paso a paso para determinar cuál es la regla de origen que aplica para mi producto. Y yo cómo puedo demostrar y tener una prueba de que este producto pues sí es de Colombia para poder beneficiarme de esa arancel cero. Entonces, bueno, acá tenemos más información del rosa, pero entonces volvemos acá. Y listo, entonces lo que es chévere de esta herramienta, y que menos mal que ya la tenemos, que es muy fácil de usar, es que acá yo tengo mi subpartida arancelaria y él me muestra las reglas que aplican para ese tipo de producto particular. Entonces, bueno, acá vamos pregunta por pregunta. Entonces, la primera, si mi producto se origina de, acá aparecen Perú y Ecuador, por lo que esta es una herramienta para el acuerdo que es entre Colombia, Perú, Ecuador y la Unión Europea, pero pues en este caso es de Colombia. Entonces, en la faja que yo voy a exportar, yo puedo tener un hilo, un botón, un broche, que es un material no originario, que incluso acá uno puede ver el vínculo, o puedes abrirlo en otra página para mirar eso qué significa. Significa que es como, no sé, hilo de China tal vez, o de otros países que yo necesito para producir mi faja, pero de acuerdo con unas reglas, yo sigo demostrando que es originario de Colombia. Entonces, eso es las reglas específicas para este producto. Digamos, esto es en el caso de la faja, vemos que acá hay una regla, que es esta de manufactura de hilo. Yo acá la puedo mirar, si tengo dudas, puedo abrir el vínculo, ver esto qué es, qué ejemplos hay, para yo entender mejor esta regla cómo es. Si fuera, digamos, un producto de plástico o una golosina, no sé, de café, que también tiene como otro tipo de procesos, lo que es bueno de esta herramienta es que me muestra la regla que aplica para esta subpartida arancelaria. Antes yo creo que tenía que abrir el acuerdo comercial y ir a ver exactamente en la parte, en ese montón de páginas, dónde están las reglas que se negociaron para ese producto. Aquí ya no, aquí ya lo puedo ver directamente. ¿Cuál es la regla que me aplica, en este caso, para la faja que quiero exportar? Acá, bueno, el que sea experto en fajas puede leer y entender mucho mejor todo este detalle. Y digamos que, pues si yo contesto que no, ya no cumplo la regla, no sería originario, pero pues contestamos que sí. Y la herramienta, bueno, pasa al siguiente paso. Entonces me dice, bueno, su producto cumple con la regla específica del producto. Vamos a ver si cumple con otros requisitos adicionales. El primero es el principio de territorialidad, que acá todo yo lo puedo abrir y mirar qué significa. Acá está el principio de territorialidad, que eso lo que quiere decir es que el producto está hecho y procesado, manufacturado en Colombia, en este caso. Entonces, yo le doy que sí. Acá sí usamos esos materiales no originarios, el hilo, los botones y eso. Una regla es que yo a esos productos tengo que hacerlos pasar por unas operaciones que son mínimas de transformación para ser considerado como parte de mi faja. Si digamos yo importo ese hilo y eso, pero yo no le hago nada, significa que no me cumple esta regla. Yo acá también puedo abrir el vínculo y mirar qué son esas operaciones mínimas de las cuales tengo que ir más allá en mi proceso de producción para seguir cumpliendo con esta regla de origen. Puedo decir que no aplica o puedo decir que sí, bueno, en este caso decimos que sí. Y otra regla es que en el almacenamiento se pueda físicamente separar esos materiales originarios, la tela, por ejemplo, con los no originarios, que son los que yo exporté para los que yo importé para poder producir mi faja. Entonces yo, si no aplica, no aplica, o si sí, pues contesto que sí. Y vamos a ver cómo voy acá en el diagnóstico. Entonces me dice, bueno, ha respondido unas preguntas para esta subpartida, cumple con la regla de manufactura, territorialidad, operaciones mínimas y las reglas de separación física. Basados en estas respuestas, su producto sería originario de Colombia. Vamos a ver debajo, yo cómo puedo tener una prueba que me demuestre este origen, una prueba de origen, que es lo que me va a garantizar que yo me beneficio de ese arancel, de esa preferencia arancelaria. ¿Eso cómo lo hago? Si soy un exportador, bueno, un exportador acá en Colombia, si mi exportación es menor a 6.000 euros, yo puedo hacer una declaración en mi factura. Pero si es una exportación mayor a 6.000 euros, lo puedo hacer una declaración en mi factura, pero tengo que ser un exportador autorizado, debidamente reconocido en este caso por la DIAN. Entonces, solamente en ese caso sí podría hacerlo así. O lo que puedo hacer es tramitar ante la DIAN, que es la Autoridad Pública Competente de Colombia, el certificado Euro 1, que es la prueba de origen para mi producto. Entonces, bueno, elijo ese
Y acá me pregunta algo sobre el transporte. Las reglas de transporte, lo que básicamente dice acá es que el producto tiene que ir directamente a la Unión Europea, que generalmente ocurre así, y que si pasa, pues hace una escala en otra parte, si pasa por otra parte, no puede tener como mayores, algún proceso de transformación en ese lugar. Entonces, bueno, acá pongo, si no aplica, pongo sí, y me bota el resultado. Resultado, basado en esas respuestas, su producto tiene origen de Colombia, tiene que llevar, pues, tramitar su certificado Euro 1 y cumple con las reglas de transporte. Entonces, esto es como la herramienta de Rosa, que es bastante útil para este tipo de productos. Vamos a lo de los impuestos. Entonces, que como comentaba Karina, esto difiere, a pesar de ser un mercado único, difiere de país a país. Entonces, vemos que Austria tenemos un IVA del 20%, pero podemos buscar en otro país esto cómo cambia, porque suele cambiar. Entonces, acá lo volvemos a buscar. Ahora busquemos, no sé, Dinamarca, por ejemplo. Y miremos a ver si tiene alguna diferencia. Vemos que en Dinamarca tengo un IVA más alto. Entonces, en esto sí hay una ligera variación que tenemos que tener cuidado para cuando vayamos a exportar y que pues acá la herramienta nos lo muestra. En requisitos de importación, que ya Karina lo explicó detenidamente, tenemos pues lo general, lo que ella nos contaba de lo que tiene que haber en una factura, los documentos de transporte, las declaraciones en aduana, el seguro, y específico, en este caso, para los productos textiles, qué etiquetado tengo que tener, como esto pues está en inglés por el momento, sellos y pues las etiquetas. Por ejemplo, si hay restricción de uso de químicos en esta producción textil, también lo puedo ver acá con todas las normas que están aquí pues en los vínculos. Y en este caso, pues vemos que acá hay un etiquetado ecológico que es voluntario, que tal vez puede ser interesante para mí para diferenciarme de otros, pues de otros exportadores del mercado. Entonces, bueno. Y vamos a la parte de las estadísticas, que puede ser bastante interesante para pues, ustedes exportadores, para explorar cómo está ese mercado en la Unión Europea y también qué competidores tengo yo que también le están vendiendo fajas a la Unión Europea. Eso también lo puedo ver acá. Entonces, bueno, acá vemos a Austria. En el 2020 exportamos hartísimas fajas a Austria. Acá vemos a la Unión Europea. Vemos que pues, es un mercado que no es despreciable, ha estado creciendo. Y vamos aquí a la página de las estadísticas. Acá volvemos a poner nuestro código. El declarante es la Unión Europea. Vi una pregunta que se preguntaba si se podían ver las importaciones de los otros países. Creo que si uno está ubicado en una IP en la Unión Europea, tienes acceso a todo eso, pero si uno está en el IP de Colombia, solamente tengo acceso a la información de importaciones de la Unión Europea. Entonces, pues esa limitación sí tiene la herramienta. Entonces, acá podemos buscar a Colombia inicialmente. Y podemos dejar el 2020, por ejemplo. Acá podemos poner solamente el valor de importación, ya que pues estamos viéndolo desde el punto de vista de la Unión Europea. El valor de lo que ellos importan es lo que yo estoy exportando. Y acá yo puedo ver, acá tengo la información, la puedo ordenar. Acá hago clic para que vaya de mayor a menor. Y vemos que el país que más les gustan nuestras fajas es España. Y de segundas está Países Bajos, bueno, está Francia. Entonces acá yo veo cuál es el mercado más grande para mí en Europa. Pero me interesa saber en todo el mundo, y eso vamos aquí, todos los países, quién es mi competencia respecto a fajas, ¿no? Entonces, acá están todos los países, lo ordeno. Bueno, obviamente el principal exportador de fajas a Europa pues es China, pero vemos, y esto es bastante interesante de este ejemplo, Colombia está en el 6º lugar y realmente no está tan diferente de Vietnam e Indonesia. Entonces, yo como exportador lo que puedo hacer es mirar cómo son los productos de estos países y yo qué puedo ofrecer, cómo me puedo diferenciar para ir subiendo en este ranking. Otro ejemplo que estaba mirando para ver si lo mostrábamos hoy, que tiene un mercado un poco más pequeño, pero que Colombia está en el 10º lugar, son los vestidos de baño.
que también podría ser interesante, que generalmente pues uno ve estas listas y Colombia está muy abajo, pero en estos dos productos vemos que al menos estamos en el top 10 y eso puede ser muy interesante para mí como exportador, pues conocerlo y saber quién es mi competencia. Y como nos dijo Karina, todo esto, todo lo que yo busque, acá lo puedo exportar a un Excel para seguir haciendo pues mis cálculos y todo lo que yo quiera buscar. Entonces, bueno, eso es brevemente la parte del producto de manufactura. Esperamos que sea útil para ustedes y que esto les permita continuar explorando este mercado que es muy interesante y pues haciendo el trabajo que ustedes hacen que es muy importante y es fomentar estas exportaciones de nuestro país a la Unión Europea y pues a los demás mercados también. Entonces eso es por ahora. Silvia, no sé si hay alguna pregunta. Sonia, muchísimas gracias. Sí, tenemos unas 4 preguntitas. La primera es si el certificado de origen es obligatorio. Sí. Sí. Listo. Sí, La es segunda es obligatorio. si los requisitos de acceso son los mismos en todos los países de la Unión Europea o varían por país. Los requisitos son comunes a todos los países, por lo que es un mercado único. Entonces, el requisito, y ellos se toman bastante tiempo en crear estos estándares que sean comunes, poner de acuerdo a 27 países es difícil, pero los tienen. Entonces, lo que decía Pablo al comienzo, cuando tu producto entra por un país, ya puede circular por todos los demás sin ningún problema. Perfecto. Y si se puede acceder a la información del Reino Unido. No, creo que no. Okay. O no lo he intentado, pero me parece que no, porque acá ya está, Sí. está excluido. No, evidentemente no, ellos se salieron y entonces ya está Ya fuera. no pueden discutir el La privilegio. información del Reino Unido habrá que ver con el Reino Unido. De acuerdo. Y si la información es descargable en Excel. Sí, ahí lo que les mostré al final, acá hay una pestañita, acá un enlace que lo pueden exportar todo lo que busquen, y si buscan pues más años hay más años, entonces ahí Y tienen como acá mucha información. también tenemos otra pregunta y es si el destino final de la exportación es fuera de los países de la Unión Europea, como un país de África, pero tiene que pasar por uno de los países de la Unión Europea, igual tiene que cumplir con los requisitos de acceso de ese país. No. Yo diría que no porque el destino final es, y los requisitos del país de importación es otro diferente a nuestro mercado único. Entonces, no sé cómo funciona lo del tránsito, pero creo que es otra cosa diferente. Entonces, no. Listo, perfecto. Y ya por último me gustaría darle la palabra a Karina, que vi que dentro de la sección de preguntas y respuestas dijo que quería contestar una de las preguntas. No, ya he estado, gracias, ya he estado contestando por escrito a algunas de las preguntas, son muchas las preguntas que nos han llegado, pero bueno, ahí tratamos de responder. Igual cualquier cosa, solamente recordarles que dentro de la plataforma hay 2 cosas adicionales. Una es el manual de uso de la plataforma, o sea, cómo hacerla, cómo buscar información. Hay un botón que te dice qué información contiene en cada parte, entonces es bueno que para quienes todavía se quieren familiarizar con ella lo hagan. Y hay otro botón que se llama el botón de contáctenos, que si tienen una pregunta específica, pues ya la puedan hacer a través de ese formulario de contáctenos y seguramente los colegas a cargo lo responderán. Para las preguntas que son un poco que tienen que ver con los procesos internos de Colombia, eso sí no está concebido en la plataforma. Es decir, alguien pregunta los pasos específicos en la aduana colombiana. No, esta plataforma es una plataforma, digamos, creada por la Unión Europea específicamente o enfocada para el mercado de la Unión Europea y no tanto como de los países propios. Tienen que referirse a las autoridades locales, la DIAN o aduanas, pues o Ministerio de Comercio, etcétera, aquí en Colombia. Eso básicamente. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Karina, Pablo, Sonia. Creo que el día de hoy tuvimos un entrenamiento muy detallado con varios ejemplos, así que pues gracias a las empresas que nos estuvieron acompañando hoy. Esta sesión está grabada y va a ser puesta en nuestra página web a partir de la próxima semana. Ahí ya les pusimos el link. De todas maneras, la página web es www.andi.com.co. Entran a la sección de la Dirección Internacional de la ANDI y ahí están todos los entrenamientos exportadores que hemos tenido a la fecha.
También queremos que se agenden al próximo entrenamiento exportador, que muy pronto les diremos en qué herramienta va a ser. Así que bueno, muchas gracias a todos los empresarios, gracias al equipo de la Embajada de la Unión Europea en Colombia, a ti Silvi por hacer una excelente moderación de las preguntas y gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias a ti, Ana Milena. Gracias, Saludos a todo el mundo. Gracias. Andy, y a todos los que nos acompañaron. Chao. Chao.